Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer la presentación de la práctica 2, es decir, la preparación de las suspensiones celulares. En este caso vamos a hacer una suspensión celular de bazo y para ello vamos a hacer una disgregación mecánica, separación de células adherantes y preparaciones por CTC. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Que aprendáis a obtener células de un tejido, en este caso de un trozo de un órgano, y hacer varias cosas con ellas. Vamos a hacer esa suspensión celular, vamos a determinar la viabilidad mediante el azul tripán y vamos a calcular el porcentaje de adherencia con unas células que sembraremos para el día siguiente y por otro lado vamos a preparar con esa suspensión celular obtenida unas preparaciones mediante citocentrifugación o lo que llamamos unas CTCs. Para empezar a hablar de la estructura del bazo, que es el órgano con el que vamos a trabajar. El bazo es un órgano linfoide, ya que en él se produce la maduración de los linfocitos y también participa en la respuesta inmune. De hecho, hay veces que se observan centros germinales dentro de él. Por otro lado, es un órgano hematopoyético importante. La hematopoiesis es la formación de las células sanguíneas. En concreto, hablamos de la eritropoiesis, que es decir, la formación de glóbulos rojos, y la hematolisis, es decir, su destrucción y recuperación de los componentes. Normalmente no funciona como un órgano hematopoyético previo al nacimiento, pero sí que es un órgano importante de destrucción y recuperación de eritrocitos. En cuanto a la estructura, tenemos todas estas partes que vamos a ver en concreto en el siguiente esquema. Como veis, tenemos una cápsula externa que rodea todo el bazo y que es un tejido conjuntivo que emite trabéculas hacia el interior, que son estos dibujos que tenéis aquí. Y luego podemos distinguir dos zonas importantes. La pulpa blanca son estas zonas de aquí. Es un tejido linfoide que rodea las arteriolas y que tiene dos áreas. La vaina linfoide periarterial, o PALS, que posee gran cantidad de linfocitos, también algunos macrófagos y células reticulares. Y es aquí donde también pueden aparecer los centros germinales. Rodeando esta vaina linfoide tenemos la zona marginal, que posee macrófagos y linfocitos, pero menos abundantes. Donde no hay pulpa blanca, todo el resto del bazo es pulpa roja. Esta pulpa roja son espacios vasculares con un elevado número de eritrocitos, aunque también hay macrófagos, linfocitos y células reticulares. Por último, en la parte cóncava del bazo tenemos el ilio, que es el haz de entrada de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios al interior del órgano. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer una homogenización de tejidos, que consiste en disgregar el tejido para obtener una suspensión celular. La homogenización puede ser mecánica con herramientas como bisturís, agujas, póter, química mediante EDTA o EGTA, que son quelantes del calcio, o enzimática mediante enzimas como la tripsina, la pepsina, la pronasa. Nosotros tendremos la placa Petri con suero y pondremos un trozo de bazo, que si lo miráis a trasluz veréis como unas zonas más grisecillas, que es la pulpa blanca, y unas zonas ya más rojas, que es la pulpa roja. Lo pondremos sobre la malla y esa malla la pondremos sobre la placa Petri. Se quedará sobresaliendo, no como se ve en el dibujo. Utilizaremos el émbolo para conseguir disgregar este tejido mediante presión y movimiento, a la vez que añadimos medio de cultivo, RPMI con suero. De manera que, al terminar, tan solo observemos una especie de telilla blanca sobre esta malla, que será ese tejido conjuntivo que decíamos de la cápsula. Una vez hecho esto, y cuando ya no quede nada rojo sobre la malla, quitaremos el émbolo de la jeringa y la malla. Utilizaremos la jeringa para, subiendo y bajando el volumen, conseguir disgregar los cúmulos que se hayan quedado y que hayan atravesado la malla. Una vez hecho esto, colocaremos en un falcon una pipeta Pasteur con algodón que utilizaremos como filtro y sobre ella añadiremos RPMI con suero limpio. Utilizaremos una pipeta Pasteur para coger esta suspensión celular y añadirla sobre la pipeta que tiene el filtro, de manera que las células acabarán en el falcon. Cuando centrifuguemos el falcon obtendremos un pellet con una mezcla de células y nosotros lo que vamos a hacer posteriormente es un enriquecimiento celular, es decir, aumentar la representatividad de una población celular que se encuentra en baja proporción dentro de esta suspensión que es heterogénea. Hay distintas maneras de hacerlo, con gradientes de densidad, por adherencia celular. Nosotros lo vamos a hacer por choque osmótico. Existen dos tipos de choque osmótico. En el hiperosmótico se colocan las células en un medio con mayor concentración iónica
de la que tiene el interior celular, de manera que el agua sale, la célula se arruga y muere. Nosotros vamos a hacer un choque hiposmótico, de manera que colocaremos nuestras células en un medio de cultivo que posee menos concentración iónica que el interior celular, por lo que la célula se llenará de agua, se hinchará y explotará y morirá. Hay células que son más sensibles que otras a este choque hiposmótico. En concreto, nosotros lo vamos a utilizar para deshacernos los glóbulos rojos, que son los más abundantes en nuestra suspensión celular. Posteriormente, calcularemos la densidad celular, es decir, cuántas células tenemos en nuestra suspensión. Y existen varias formas de calcular este número de células de una suspensión celular. Se puede hacer de manera automatizada con un citómetro o contador electrónico, pero se necesita un aparato específico y es más complicado. La manera más normal de hacerlo es de manera manual, es decir, utilizando un hemocitómetro. El más común es la cámara de Neubauer, que es la que aparece aquí en la fotografía. En esa cámara de Neubauer pondremos un cubre y añadiremos en esta zona de aquí nuestra suspensión celular. Cuando miremos al microscopio veremos una imagen de este estilo con las células refringentes, es decir, así brillantes, que será lo que contemos. ¿Cuál es el fundamento de la cámara Neubauer? Al colorar el cubreobjetos sobre la cámara Neubauer queda un hueco en el que al depositar la muestra esto se llenará y que tiene una profundidad de 0,1 milímetros. La imagen que veremos en la cámara Neubauer es esta cuadrícula que observamos aquí, que tiene distintos tipos de cuadros. Como veis, tenemos unos cuadros tipo A que son grandes, unos cuadros tipo B que son más pequeños, que 16 cuadritos tipo B equivalen a un cuadro tipo A. En el centro tenemos cuadros de tipo C, que son algo más pequeños que los B, y 25 cuadros de tipo C equivalen a uno tipo A. Y luego tenemos los más pequeños, que son los de tipo D, que hay 16 en cada cuadro C. ¿Por qué hay distintos tipos de cuadro? Porque depende del tamaño de las células que vayamos a contar. Puesto que un cuadrado tipo A tiene un lado de 1 milímetro, si nosotros contamos 16 cuadrados tipo B repartidos en esas 4 diagonales indicadas, estaremos contando un cuadrado tipo A. Puesto que tiene un lado de 1 milímetro por 1 milímetro, tiene una superficie de 1 milímetro cuadrado, que si lo multiplicamos por la profundidad sería 0,1 milímetro cúbico, que equivale a 0,1 microlitros, es decir, 10 a la menos 4 mililitros. Por tanto, de manera que las células que contemos estarán contadas en 10 a la menos 4 mililitros. Células contadas sería dividido entre 10 a la menos 4, o lo que es lo mismo, células contadas por 10 a la 4, es decir, por 10.000. Pero nosotros no vamos a contar las células tal cual, porque queremos saber también la viabilidad celular. Y hay distintos métodos para discriminar la viabilidad celular, empleando colorantes o fluorocromos. Dentro de los colorantes, el más utilizado es el azul tripán, que es el que vamos a utilizar nosotros, que deriva de la toluidina y tan solo penetra en las células con las membranas plasmáticas dañadas, es decir, células muertas. El único problema es que este método sobreestima el número de células viables, ya que no penetra en las células en proceso de muerte por apoptosis, puesto que en las células apoptóticas no se daña la membrana celular. En cuanto a los fluorocromos, el más común es el yoduro de propidio, junto con la 7-aminoactinomicina D. Ambos se intercalan en el DNA de las células muertas, pero generalmente necesitan un citómetro de flujo para poder ser analizados. En nuestro caso pondremos 100 microlitros de azul tripán en un Eppendorf que os encontraréis preparado, y después de resuspender bien nuestras células pondremos 100 microlitros de nuestra suspensión celular en ese Eppendorf. Mezclaremos bien y cargaremos 10 microlitros en la cámara Neubauer. De manera que observaremos unas células que aquí están pintadas en rojo, pero que serán como brillantes, refringentes, como la imagen que hemos visto anteriormente, y luego veremos unas células más grandes y planas teñidas de azul, que son las células en las que se ha introducido el colorante y por tanto las células muertas. Contaremos en cada cuadrito tipo B, es decir, en cada uno de estos cuadritos, contaremos las células vivas y las células muertas y las iremos apuntando. Una vez que tengamos preparada nuestra suspensión celular y contadas nuestras células, sabiendo cuáles son vivas y cuáles son muertas, vamos a hacer dos tipos de preparaciones, como hemos dicho al principio. La primera de ellas es una citocentrifugación, que es una técnica empleada para realizar tinciones inmunohistoquímicas en células en suspensión. Consiste en centrifugar una pequeña alícuota de células sobre el portaobjetos para que queden adheridas formando una monocapa que permita su estudio posterior.
Vamos a utilizar adaptadores y rotores especiales como los que se muestran, de manera que, una vez que tengamos preparada nuestra suspensión celular, como indica el guión, pondremos 100 microlitros de esa suspensión en este adaptador que colocaremos en la citocentrífuga y centrifugaremos durante 5 minutos a 300 G. Por otro lado, vamos a hacer un aislamiento celular de manera que separemos un tipo celular a través de una población mixta. Generalmente para realizarlo se utilizan anticuerpos específicos que reconocen una población celular concreta en función de los antígenos que expresan su superficie. Y este aislamiento se puede utilizar mediante citometría de flujo, si los anticuerpos están conjugados con un fluorocromo, utilizando un sorter o un separador celular, o mediante aislamiento magnético, si el anticuerpo está conjugado con microbolas férricas y utilizamos un imán para su separación. En nuestro caso, vamos a utilizar un aislamiento por adherencia al plástico. Vamos a utilizar materiales plásticos, como el poliestireno, que tienen una ligera carga negativa que facilita esta unión, de manera que se asemeje a la fibronectina de la matriz extracelular. Se producirá una interacción de las integrinas de las células con la carga negativa de las placas, formando adhesiones focales. Estas placas, en las que pondremos 3 mililitros de células según indica el guión, las dejaremos toda la noche a distinta temperatura. Unos las pondréis a 4 grados, otros a temperatura ambiente y otros a 37 grados. De manera que al día siguiente recogeremos las células del sobrenadante, que serán las que no se han pegado, las pondremos en un tubo para medir la cantidad de volumen que recogemos y, contando las células, calcularemos el porcentaje de adherentes y de no adherentes y compararemos los resultados dependiendo de las temperaturas a las que hemos incubado estas células. Y con esto terminaremos nuestra práctica. Por favor, estad muy atentos a vuestro profesor o profesora.